estamos hablando de esta respuesta tan importante que Dios nos pide a la veracidad de Dios. ¿Cómo yo debo vivir a la luz de la veracidad de Dios? ¿Cómo yo debo responder? ¿Cómo debo yo saber que estoy representando a Dios, siendo Él veraz y yo siendo su hijo? Yo estoy llamado a caminar en verdad, ¿para qué? Para que la gente pueda verlo a Él por medio de mí. Pero también como esta verdad o andar en verdad y caminar en verdad me bendice mi vida. Amados, la importancia que nosotros hablemos, insistamos, de que tenemos un Dios veraz, un Dios de verdad, que en Él solo hay verdad, que Él hace la verdad, que Él es la verdad, es importante, es importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay un mundo lleno de mentiras. Las mentiras nos siguen, nos persiguen, y nosotros tenemos que establecer la verdad de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que esa mentira la podamos ver de este engaño que es, de esa forma que es, y expulsarla de nuestras vidas. Tenemos que tener una respuesta, y la respuesta que debemos dar a la verdad de Dios es cuidar nuestra mente y nuestro corazón de todas esas mentiras que quieren llegar a Él. Hay mentiras, amado hermano, y nosotros tenemos que estar muy atentos a estas mentiras para poder desecharlas. ¿Con qué? Con la verdad de Dios. Solo hay esa forma que tú y yo podemos caminar en la verdad. Hasta que tú y yo comprendemos que hay dos maneras de vivirse en este sentido, ¿no? Dos lugares en donde pisar. Es cuando vamos a poder tomar la verdad de Dios en serio en nuestras vidas. Solo hay dos maneras, solo hay dos caminos, la mentira y la verdad. Y como les decía, hemos estado caminando y hemos estado afectados mucho tiempo por la mentira. Y hablamos mentira y creemos mentira y buscamos mentira. Y eso ha sido la historia de nuestras vidas en muchos momentos. Pero ahora en Cristo Jesús ya es diferente. Ahora en Cristo Jesús Dios nos ha llamado a tener discernimiento. O tenemos discernimiento gracias a que estamos en Cristo Jesús. Él quiere que nos dé, que se note ese poder que Él ha puesto en nuestras vidas por medio de la verdad. Y que podamos escoger la verdad en contra de la mentira, porque también ese es otro punto. A lo mejor tú y yo estamos todavía batallando en cuál voy a escoger. ¿Voy a escoger la mentira? ¿Voy a escoger la verdad? Nada, amados hermanos, nada va a hacer que nosotros podamos escoger la mentira. Es la verdad. Y esa verdad nos distingue delante de Dios. En la palabra en Filipenses 4:8, hay una palabra muy importante que la palabra de Dios nos invita a entender para poder escoger la verdad, para poder andar en la verdad, para poder caminar en la verdad. Son instrucciones que nos da el Señor por medio de su palabra a pensar en lo que es verdadero. Y cómo esta elección para escoger la verdad nos va a bendecir, amados hermanos. Si no es verdadero, no vale la pena. Si no es verdadero, ni pensar en ello. Si no es verdadero, ni darle tiempo para pensarlo. Filipenses 4:8, por favor. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, fíjense, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces Dios nos está invitando, si es verdadero, en esto piensa. Llévalo al filtro de la verdad de Dios lo que estés pensando. Si es verdadero, si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable, es de Dios. Y dice la palabra, en eso quiero que camines, en eso quiero que andes, en eso quiero que pienses, porque eso te va a ayudar a desechar la mentira. Si es verdad, es de Dios. Entonces, si es honesto, si es justo, si es amable, yo puedo caminar, y si es de buen nombre, caminar en esta virtud. Y en esto debo de estacionar mi mente y estar pensando en esto. Es una realidad, todo esto, amados hermanos, que Dios nos invita a tener en nuestras vidas. Él nos habla y nos anima a vivir en lo verdadero. Es una descripción de lo verdadero, de lo justo, de lo puro, de lo honesto, de lo amable. La verdad no puede salir de nadie que ha ignorado a Dios por medio de su palabra. O sea, alguien que no estudia su palabra, que no conoce su palabra, que no vive en la palabra del Señor, no puede hablar verdad, no puede tener verdad. Nosotros necesitamos ir a la verdad, y esta verdad está escrita en su palabra. Ha salido de su boca, ha sido inspirada, ha sido puesta en un libro que la tenemos en nuestras manos, para que tú y yo podamos conocer esta verdad y podamos caminar en esta verdad. En Dios no hay nada mentiroso, amados hermanos. Como dice la palabra de Dios del diablo, que en él no hay verdad,
En Dios no hay nada de mentira. El diablo es padre de mentira y no hay nada de verdad en él. Él habla mentira desde siempre, desde siempre. Recordemos que la mentira tiene grandes ventajas y eso es un punto fuerte para nuestras vidas, por eso es peligrosa. Es peligrosa, ¿por qué? Porque puede ser atractiva para muchos y parecer que es la verdad, porque la mentira tiene pues, ¿cómo podríamos decir? Esta característica que se esconde en la verdad. Entonces te pueden mentir y puede ser algo que para ti pueda ser como atractivo, como ventajoso, como salirte con lo tuyo, con que te conviene, vaya. Cuando algo te conviene, tú lo vas a aceptar, tú lo vas a abrazar, tú lo vas a querer, pero puede ser una mentira. Y es por eso que tenemos que llevarlo a la palabra de Dios, filtrarlo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, es verdadero. Si Dios lo dijo, es verdadero. Recordemos a Eva, amados hermanos, y obviamente las consecuencias de creer la mentira, con esa conversación con la serpiente. Todos conocemos la historia. Inmediatamente después de haber oído la verdad de Dios y que Dios hubiera expresado la verdad en Eva, ella decidió creer la mentira. Vino la serpiente, habló con ella y ella le convino creer la mentira. A ella oyó en esa mentira algo que le agradó, algo que iba a sacar ya una ventaja, algo que le convenía, vamos a decirlo así, ¿no? Y ella pues decide creer la mentira y eso es algo grave, porque eso es el pecado que trajo el pecado tan grande de que todos nosotros podamos creer y caminar en la mentira que el enemigo pone en nuestras vidas. Ella no pudo defenderse ante esa tentación. Ahora la pregunta es esa: ¿hay algo en tu vida que te esté tentando, que hay una tentación, una oferta en tu vida que es mentira, pero obviamente te atrae? Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Ella se dejó llevar por una mentira totalmente mentirosa, pero ella no la creyó. ¿Por qué? Pues se dejó engañar porque le convino engañarse, ¿no? Y así es como trabaja la mentira en nuestras vidas. Se extiende sobre sendas que Dios ya ha trazado, que Dios ya ha puesto, que es su palabra, pero en un énfasis equivocado, en una palabra equivocada, se cambia todo. Todo, amado hermano, todo hijo de Dios, todo creyente, debemos creer la verdad. Empezamos a creer en la verdad y eso evita que andemos en esa mentira que el enemigo quiere que tú y yo andemos. Solo lo podemos hacer creyendo que es Dios hablando, que es inspirado por Dios. Lo otro no importa cómo se escriba, cómo suene, cómo se beneficie, si no sale de la boca de Dios, es falso. Y por lo tanto, es una mentira y se reduce a nada. Cualquier cosa que tú mismo has querido creer, que tú mismo has querido adoptar, que tú mismo has querido traer a tu vida como una conveniencia, debes filtrarlo a la palabra de Dios. Y si no es salado de la boca de Dios, es falso, es mentira. ¿Cómo puedo yo responder entonces apropiadamente a esta verdad? ¿Cómo yo puedo servir con integridad a Dios? ¿Cómo puedo andar delante de su verdad? ¿Cómo puedo yo caminar y enseñar y vivir su palabra? La palabra nos dice, temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Dice, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Él ha hecho grandes cosas y nos invita a la palabra ¿a qué? A servirle de verdad, con todo nuestro corazón. En la palabra de Dios hay un ejemplo muy importante que yo quiero que vayamos a leer, por favor. Es el rey David. El rey David fue un ejemplo para su hijo Salomón, que no iba a suceder en el trono. Y el rey David habló en el primero de Reyes 2, verso del 1 al 4. Vamos a leer, por favor, y vamos a ver cómo el rey David entendía, caminaba y creía la verdad de Dios. Él sabía y él abrazó, buscó, anheló, caminó en la verdad de Dios, pero lo enseñó. Y los salmos, amados, son una bendición para nosotros poder entender lo que el rey David hacía y entendía con la verdad de Dios. Él era veraz. ¿Por qué? Porque él conocía la verdad de Dios. Pero vean cómo lo hizo con su hijo. Dice el primero de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios,
andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera como que está escrito en la ley de Moisés. Fíjense, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad. Entonces me encanta. El rey David le está diciendo a Salomón lo que le recibió de Dios, que Dios le había dicho que si andaban en verdad por todos estos caminos, dice, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti un varón en el trono de Israel. Entonces vemos esa promesa de Dios, vemos esa palabra cumplida, pero vamos a ver qué importante es que el rey David hablara con su hijo y le enseñara estas cosas sobre la verdad, la veracidad, pero la manera en que él debía responder a esta veracidad, siendo obviamente igual veraz delante de Dios, ¿no? Le enseñó a seguir con Dios en verdad, le enseñó a buscar a Dios, a caminar con Dios, a andar en verdad, como él lo anduvo con el Señor, ¿no? Y quiero que me acompañen, o yo solo voy a empezar a leer rápidamente, los tengo aquí apuntados. El Salmo 25:5 dice la palabra, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces le está pidiendo David, el rey, a Dios, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Es algo que tú y yo tenemos que hacer como una respuesta a la veracidad de Dios, pedirle a Dios, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces, Dios, amados hermanos, es la verdad, Él es verdad, y tú y yo debemos buscar esa verdad de Dios, orar a Dios, buscar a Dios, caminar con Dios, y esto el rey se los enseña, o sea, está enseñándoselo a sus hijos para que ellos puedan tener una respuesta adecuada delante de Dios. Salmo 3, Salmo 26:3, dice la palabra del Señor, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Entonces, él está hablando obviamente de quién es Dios, su amor, su protección, su cuidado de Dios, su misericordia de Dios. Y dice, yo ando en tu verdad. El Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, alma mía, para que tema a tu nombre. ¿Qué está haciendo? Enséñame, oh Jehová, tu camino, yo caminaré en tu verdad. Para caminar en la verdad de Dios, Él, amados hermanos, nos debe demostrar, nos debe de enseñar el camino, nos debe de abrirse esa brecha, ese camino, esa revelación de su verdad, obviamente en Él. ¿Quién es Él para que tú y yo podamos caminar en todo momento? Les enseñó a proclamar la verdad, a caminar en la verdad, a vivir en la verdad. En Salmo 40:10 dice la palabra, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Fíjense, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. O sea, no oculté tu misericordia, no oculté tu verdad, no oculté quién eres tú, Señor. Yo di grandes voces delante de todo el mundo, en la asamblea, en donde yo me paraba. Así dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. Les enseñó a hablar la verdad. Él hablaba la verdad, caminaba en la verdad, vivía en la verdad. Él es la verdad, pero nos invita a caminar, a vivir, a dar una respuesta de esta verdad. Vivir en verdad, vivir en verdad. Y bueno, hay otros salmos, yo se los voy a leer rápido porque quiero llegar a un punto, pero el Salmo 51:6 dice la palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hablando el rey David con Dios, en ese salmo tan importante, cuando él está arrepentido de su pecado y pidiéndole al Señor que restaure y cambie su vida y su corazón y le dé un espíritu nuevo. Y ahí le dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él nos va a hacer sabios, nos va a hacer comprender. Esos son los resultados de vivir y de caminar en la verdad en Dios, creyéndole al Señor. En el Salmo 71:22
el mismo rey David escribió y dice, asimismo yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Entonces él se gozaba con Dios, descansaba en Dios y dice, yo tu verdad anunciaré, cantaré con mi arpa, con mi salterio, ¿no? Instrumentos de salterios. Te alabaré, ¿por qué? Porque eres verdad, porque eres el Santo de Israel. En el 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que me invocan, a todos los que me invocan de veras. ¿Y quiere decir eso de verdad? O sea, todos los que buscan a Dios en verdad. Dice la palabra que el que adora a Dios debe adorarlo en espíritu y en verdad. Él es verdad y Él es un Dios sobrenatural. Y es un Dios que está en el cielo y en todo lugar. Pero le encanta que tú y yo nos acerquemos, que nos podamos acercar en verdad, que lo invoquemos, que busquemos, que oremos a Él en verdad. Les enseña los resultados de esta verdad, les está hablando de que esta verdad les va a traer recompensas, recompensas. Salmo 40:11 dice la palabra, Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Ustedes igual, pidiéndole, reconociendo a Dios, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En el 43:11, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces, vivir en la luz, vivir en la verdad, que estas nos puedan guiar, que nos conduzcan a la presencia de Dios. Todo esto es posible cuando tú y yo vivimos y caminamos en la verdad. Cuando estamos dando esta respuesta a Dios. ¿Cómo yo debo de responder a Dios, amados hermanos? Creyéndole, alabándole por lo que Él es. Debemos poner nuestra fe en Él, en su verdad, para poder caminar con Él. Es un Dios de verdad. Y nosotros, amados, estamos complacidos, contentos con qué? Con creerle, con obedecerle. Él es el Dios del cielo, creador de todo el universo. Y le place y nos bendice instruyéndonos y diciéndonos, sé como yo, vive en verdad, camina en la verdad, yo soy verdad. Vamos al libro, ¿les parece? Quiero que vayamos al libro y vamos a ir estudiando esta lección que es muy práctica, pero muy importante para cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cómo debo vivir? ¿No? Nuestra respuesta a la veracidad de Dios. ¿Cómo yo debo vivir? ¿Qué respuesta puedo dar o debo dar a la veracidad de Dios? Poner mi fe en Él. Creo que esa es una respuesta importante, poner la fe en el Dios santo, 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 que es real y que es veraz. Entonces dice el cuaderno, yo les voy a leer, dice en la lección 22, nuestro Dios es el Dios de verdad y todos sus caminos, obras y palabras están dentro del ámbito de la verdad. En los siguientes versículos consideraremos cómo deberíamos vivir nosotros como cristianos a la luz de la verdad. Entonces hay 4 encabezados en esta lección. El primero dice, deberíamos estudiar la palabra de verdad. El primero dice, deberíamos estudiar la palabra de verdad. ¿Cómo yo voy a dar una respuesta? Estudiando la palabra de verdad. El segundo encabezado, que lo vamos a ver más adelante, dice, orar para entender la palabra de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que Él nos muestre, nos enseñe a entender la palabra de verdad. El tercero dice obedecer la palabra de verdad. Y el cuarto que vamos a estudiar dice compartir con otros la palabra de verdad. Esta es la manera en que tú y yo podemos responder a la veracidad de Dios. Estudiando su palabra, obedeciendo la palabra, perdón, orando para entenderla, obedeciendo la palabra y compartiéndola con otros esta palabra. Entonces es importante, es muy importante andar en esta palabra, caminar en esta palabra. El cristiano es intencionalmente, amado hermano, debe prestar atención y meditar en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es verdadero. Esa es nuestra parte. Pero aquí nos invitan a ¿qué? A estudiar la palabra de verdad. Esta debe ser nuestra respuesta ante la veracidad de Dios, ante el conocimiento que Dios nos ha dado de la verdad. ¿Cómo? Estudiando su palabra. Si todo lo que Él dice es verdad. Aquí nos invitan a leer 2 Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces debemos ser diligentes en estudiar la palabra, en leer la palabra, en conocer su palabra, la palabra de Dios y su voluntad, porque en la palabra es como podemos nosotros encontrar la voluntad de Dios. Y así es que como nosotros podemos ser libres de estos engaños y mentiras del mundo. ¿Cuando qué? Cuando yo voy a la palabra diligentemente y la estudio. Porque aquí dice, procura con diligencia. Cuando nos habla de ser diligentes, nos está llamando a no ir de vez en cuando, sino ser esforzados, esforzarnos, ¿no? En todo momento, procurar nosotros estar atentos a la palabra de Dios. Con diligencia, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, de verdad. Es un llamado para cada uno de nosotros procurar, esforzarnos en hacer, en buscar, en leer, en deleitarnos en su palabra. No solo de vez en cuando, o unas pocas horas, sino meditando, buscando. Esa es la evidencia de conocer la verdad. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros leemos su palabra. Si tú estás caminando en la verdad, no hay otra manera si no estás meditando, esforzándote diligentemente en leer su palabra. Tú no puedes leer su palabra de vez en cuando y decir que estás caminando en la verdad. No conocemos la verdad si vivimos de esa forma. Tú y yo conocemos la verdad cuando nos sumergimos diligentemente. Dice, procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo uso yo la palabra? ¿Cómo estás usando tú la palabra? ¿Cómo es tu caminar con la palabra? ¿Estás meditando? ¿Hay una evidencia de que conoces la verdad por medio de su palabra? Dice la palabra en 2 Timoteo 3:15 que ella te puede hacer salvo para salvación, sabio para salvación. O sea, la palabra nos va a salvar, nos va a hacer sabios. Leer la palabra debe ser para nosotros algo muy importante. Después de orar, creo que es lo más importante que debemos hacer, leer su palabra, para poder, como cristianos, alimentarnos, usarnos, crecer, madurar en su palabra. Necesitamos con diligencia estudiar, amados hermanos, con diligencia. Aquí en el segundo punto dice, según el Salmo 1, del 1 al 3, ¿cuál es la respuesta apropiada del creyente a la palabra de Dios? ¿Quién me quiere acompañar a leer el Salmo 1, del 1 al 3, por favor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué versículos tan hermosos y importantes, impresionantes de la palabra de Dios. Es una declaración, es una promesa de Dios. ¿Pero para quiénes? ¿Para quiénes? Para aquellos, amados hermanos, que dan el lugar apropiado a la palabra de Dios. Para quienes, aquellos que se están diligentemente esforzando en conocer la palabra de Dios. Dice, bienaventurado, o sea, vas a ser muy feliz. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es una delicia la ley de Jehová, la palabra de Dios. Dice, en su ley medita de día y de noche. Luego dice, será como árbol plantado. Entonces vemos ahí la consecuencia, esa realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Por buscar la palabra, por buscar la verdad. La ley de Dios, una delicia, amados hermanos. La pregunta es, ¿nos deleitamos de esa manera? ¿Nos deleitamos de esta manera que la palabra de Dios nos está invitando a hacer en este salmo, en el Salmo 1? Porque dice aquí que seremos como árbol plantados. Dios es veraz, Dios dice verdad. Es una promesa hermosa. Dice bienaventurado, o sea, dichoso aquel que encuentra gozo, que encuentra agrado, que encuentra placer en buscar, en leer la palabra de Dios, en caminar en la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Es nuestro anhelo encontrarnos con la palabra. Es nuestra meta conocer la palabra. Nos causa placer. Crecemos, hemos crecido. Nos invita a hacerlo.
porque para esto es importante. Es la respuesta que yo le puedo dar a un Dios veraz. Es la respuesta que yo puedo dar a la verdad de Dios, a la promesa que se está cumpliendo en nuestras vidas. Para que esto se cumpla, aquí hay una responsabilidad de mi parte. Dice que yo necesito meditar en su palabra, caminar en su palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. ¿Es una realidad en nuestras vidas? Es muy dichoso, es una pregunta preciosa que Dios nos hace de poder deleitarnos en su palabra. Y creo que tenemos un problema nosotros y es que tenemos cosas más importantes. Tenemos cosas importantes en nuestro día. Le damos muy poco tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que, no sé, ver cosas en la televisión o en las redes sociales, el Facebook, el Netflix, el WhatsApp, todo eso nos lleva mucho tiempo, pero no estamos meditando en lo que debemos meditar. Si hemos creído que Dios es veraz, debemos actuar de esta manera. Si hemos creído que Dios dice la verdad, es nuestra oportunidad, amados hermanos, de completar y de ser dichosos por medio de su palabra y sus promesas que Él pone en la palabra, ¿no? Este salmo, para que se cumpla en nuestras vidas, hay una condición y dice que debemos meditar diligentemente en su palabra, caminar en su palabra. Y aquí es padre lo que dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Dios es real, Dios es veraz y nos da la promesa de que vamos a tener el fruto abundante. Pero nos invita ¿a qué? A dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que estamos viendo ahorita? Dice, debemos estudiar la palabra de verdad. Si es la palabra de verdad, nosotros tenemos que conocer la palabra de verdad. Bueno, después nos invita en el punto 3 a leer Esdras 7:10. Por favor, ¿alguien me puede acompañar? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense qué precioso versículo. Es muy conocido, muy hermoso, a mí me encanta. Dice, Esdras había preparado su corazón para tres cosas, ¿no? Aquí nos invitan a reflexionar en las tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Lo primero, inquirir en la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir en la palabra? Inquirir quiere decir examinar cuidadosamente. O sea, diligentemente, cuidadosamente la ley de Dios. Lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo voy a responder yo? Leyendo, estudiando diligentemente la palabra de Dios. Entonces, cuando yo diligentemente estudio, cuando lo examino cuidadosamente la ley de Dios, ahora la puedo cumplir, porque aquí dice, la segunda cosa que hace Esdras, dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Primero la conozco, primero entiendo qué se me está pidiendo, lo que se me está solicitando a mi vida, y ahora la puedo llevar a cabo, la puedo cumplir. Y la tercera cosa dice, para enseñar. Entonces me gusta, porque primero él tiene que examinar la palabra, conocerla, después la va a cumplir y al final la va a enseñar. Y eso es algo que nos habla fuerte a muchos de nosotros, empezando por mí, que estás enseñando la palabra, que estás predicando muchas veces y no estás cumpliendo la palabra. A lo mejor conoces la palabra, a lo mejor sabes algunas cosas de la palabra y empiezas a enseñar la palabra. Pero aquí Esdras me encanta porque ¿qué hizo? El primero conoció para poder cumplirla. Y ya que la cumplió, la enseñó. O sea, nosotros estamos como al revés. Queremos enseñar sin cumplir y sin conocer. Esas son las tres cosas que él puso en su corazón. Lo primero era inquirir, examinar cuidadosamente para cumplirla y obedecerla, ponerla por práctica y al final enseñarla. Esdras, amados hermanos, es un ejemplo de lo que tú y yo tenemos que hacer. Él sabía, él confiaba, él cuidadosamente inquirió en la ley de Jehová, sabía que era veraz, sabía que Dios era real, verdadero, y su palabra era verdadera. Entonces él, obviamente, pues se puso en marcha, ¿no? ¿Qué debo hacer? No me puedo quedar así, tengo que obedecer la palabra, no puedo ser enseñado en algo que no conozco, no puedo caminar, no puedo practicar algo que no estoy conociendo, necesito conocerla, no puedo enseñar lo que no estoy practicando o entendiendo. Vaya. Primero tengo que entender, conocer, practicar y después enseñar.
Es algo que tú y yo creo que debemos hacer. Pero bueno, esta es la invitación que nos hace. Y el segundo punto dice, debemos orar para entender la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar a Dios una respuesta? La segunda que nos pide como respuesta es orar para entender la verdad de Dios. Acompáñenme al Salmo, por favor, 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Qué precioso salmo, ¿no? David implora por dirección, por perdón, por protección. Está mostrando su dependencia de Dios. Muéstrame, enséñame, porque tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de mi salvación. Le ruega a Dios, enséñame tu verdad. Quiero caminar en tu verdad. Así debemos nosotros pedirle a Dios, amados hermanos, enséñame, para que yo pueda conocer la verdad, para que yo pueda cumplir la verdad. Enséñame, Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Según esto es orar para entender la verdad de Dios. David lo hacía. David oraba para poder entender la verdad de Dios. En el Salmo 43, 3, aquí no dice, pero es el 3, 3. ¿Me ayudan, por favor? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Así es como debemos orar, hermanos, para entender la palabra de Dios. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, dice la palabra, me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esa es la forma, esa es la manera de relacionarnos con Dios, en dependencia total a Dios, en dependencia a su voluntad. Entonces, haz conmigo, hazlo, Señor, enséñame, guíame, ayúdame a entender, a crecer, a caminar, a hacer. ¿No quieres comentar nada, Laurita? No. Me estoy acordando, es que estaba buscando un pasaje, porque dijiste algo bien importante al principio. Dijiste que la verdad nos libra de la mentira, ¿no? Y cuán amenazados estamos por las mentiras. Y creo, por ejemplo, este pueblo que estaba en cautiverio cuando el Señor los envió al cautiverio y fueron volviendo y el sacerdote Esdras y Nehemías restablecieron no solamente el lugar, sino la adoración. Y hay un momento en el que el sacerdote Esdras, y está en Nehemías, dice que abrió el libro y empezó a leerles la palabra, y dice que bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, y dice que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron inclinados a tierra, pero no me acuerdo si es en este o en Esdras que dice que lloraban al oír la palabra. Y entiendo, por lo que estás leyendo ahorita del amor a la palabra, que ellos habían comprendido en ese momento que podían ser libres, que estaban siendo libres de la mentira. O sea, por fin había un lugar seguro que les iba a hablar la verdad. Imagínate alguien que está persiguiendo la verdad y no la tiene. Es maravilloso, nosotros la tenemos. Hay gente que va, el otro día pasé por una tienda, vendían puras cosas como así como de esotería. No tienen idea la lista de cosas. O sea, la gente ya no sabe qué inventarse. El ojo de no sé qué, la piedra roja, el no sé qué, pero listas. La gente tiene miedo, la gente necesita creer, la gente necesita la verdad y nosotros la tenemos. Entonces, eso es increíble. Y me estaba acordando de ese momento cuando ellos les abrieron, después de mucho tiempo de no leer la palabra, de no tenerla, dice que les abrieron el libro y lloraron, y lloraron, y lloraron. Sí, de hecho se los voy a leer, Nehemías 8, si gustan acompañarme. Leamos algunos versículos, yo creo que es todo el capítulo, pero vamos a leer el versículo 5. Dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová,
Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Luego vamos al verso 8 y decía, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto me encanta. ¿Qué hacían ellos? Ponían el sentido de modo que pudieran entender la lectura. Estaban atentos, no se distraían. Si no Había, era como una dices, lectura rápida, como a veces hacemos, ¿verdad? De pasar los ojos. Ellos querían entender, querían la revelación de la verdad. Me encanta. verso 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, fíjate, hacían entender al pueblo. Eso también es importante. O sea, no podemos nosotros enseñar o predicar o hablar sin que entiendan al que está enseñando, ¿no? O sea, tenemos que hacer entender la palabra, pero pues la palabra es viva y eficaz. Dice, entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y bueno, sigue, veanlo en su casa, estaba interesantísimo este capítulo 8, pero precisamente era un pueblo que venía de cautiverio y no tenían la palabra. Ellos habían estado pues, alejados de la palabra por 70 años. Entonces, imagínate, eran los descendientes, y ellos recordaban, y ellos tenían la palabra en su corazón, pero no habían tenido el tiempo de juntarse como una congregación a oír la palabra. Y era el primer momento en el que lo hacían, entonces sí lloraban, tremendo. Pero bueno, es la verdad, la palabra es la verdad. Y ahí es donde tú y yo necesitamos poner un poquito más de atención a Dios, a su palabra, a su verdad. Debemos creer, caminar, obedecer la verdad. Y en esto es importante pedirle a Dios en oración que nos ayude. Ayúdame a entender, Señor, tu verdad. Porque es tan importante esto que lo necesitamos entender. No podemos nada más estar salpicados, no podemos nada más saber un poquito, no podemos nada más creer algunas cosas. No, amados hermanos, es la palabra viva y eficaz que transforma, convierte, que bendice, y tú y yo la tenemos en nuestras manos. Qué hermoso, qué precioso. Bueno, acompáñenme al Salmo 86, 11. Enséñame, Sí. oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué importante, enséñame, oh Jehová, tu camino. Dice, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Es imposible estar nosotros en la palabra de Dios, amados hermanos. Es imposible que nosotros nos expongamos a su verdad, a su luz, a su cuidado y andemos tropezando. No se puede. Es imposible que yo caiga, es imposible que tenga tropiezos, que yo ande en peligro si yo ando en la palabra. La palabra es una protección, es un cuidado. Y aquí me encanta porque el rey David igualmente le dice, afirma mi corazón para que yo dependa de ti, Señor, para que yo pueda conocerte. Está orando por ser guiado, por conocer, por ser enseñado por mismo Dios. Vaya. Le dice, Señor, enséñame, imagínate, pidiéndole, clamándole a Dios. ¿Para qué? Para no haya tropiezo. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, Señor, para que yo dependa de ti, para que te conozca, para que te siga y te disfrute, Señor. Llena mi vida de ti. Y bueno, este es el punto 2, ¿no? Como ya está un poco tarde, vámonos al punto 3. ¿Cuál era el punto 3? Debemos obedecer la verdad, ¿no? Orar para entender es el 2. El 3 dice, deberíamos obedecer la verdad de Dios. Ese es el punto 3, la respuesta a la veracidad de Dios. Ayúdenme, por favor, en 2 de Juan 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué interesante, ¿no? O sea, aquí ya nos está pidiendo en el punto 3, debemos obedecer la verdad. Así se llama, debemos obedecer la verdad. Y aquí en el librito dice, no solo debemos estudiar las Escrituras y orar para conocer la verdad de Dios, sino que también debemos obedecer y andar en la verdad de Dios y regocijarnos cuando otros hacen lo mismo. Entonces aquí en el 2 de Juan 4, 1:4 dice, mucho me regocijé
el apóstol Juan, ¿no? Porque dice, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. O sea, él estaba contento porque andaban en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, tú y yo, amados hermanos, debemos estar contentos cuando oímos que otras personas están caminando en la verdad, que están gozándose en la verdad. Dice, bienaventurado el que anda en camino, que no anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová se su deleite. Que yo me debo de gozar, que yo me debo de poner muy contento cuando personas están gozando en la verdad de Dios, que están en el camino, que están perteneciendo a la iglesia, caminando en la iglesia, creciendo en conocimiento espiritual. Yo me debo de gozar. Es imposible, amados hermanos, para el hombre poder hacer algo sin la posición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y nosotros debemos estudiar la Escritura para poder entender y ser obedientes, caminar en la verdad. Pero aquí nos piden regocijarnos cuando otros caminan en esta verdad. Y es algo que tú y yo tenemos que valorar muchísimo, estar contentos cuando otros caminan en la verdad. Aquí en el cuadernito, en lo sombreado, dice la palabra andando, traduce el vocablo griego peripateo, peri, alrededor, más pateo, que es caminar. Es una palabra comúnmente usada por el apóstol Juan para describir el estilo de vida y conducta o conducta diaria de una persona. Andar en la verdad es ordenar nuestra vida diariamente conforme a la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo era? Alrededor, caminar alrededor, ¿no? Peripateo, andando. Nosotros necesitamos eso, andar en la verdad, andar conformándonos a Dios, que es la verdad. Ese es el camino, ese es el camino. Luego, tercera de Juan, yo se los leo en el 3 y 4, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso. El apóstol Juan, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, como les digo, nosotros debemos regocijarnos cuando oímos que las personas están caminando en la verdad, que son felices estudiando la palabra, caminando, restaurándose, fortaleciéndose, levantándose por medio de la verdad. Nosotros nos gozamos porque estamos en la verdad y pues ellos están adheridos igual a Cristo, a la iglesia, a la enseñanza. Están escuchando la palabra, son dichosos por escuchar la palabra de Dios. Algo verdaderamente hermoso. Luego, en el punto 2, Romanos 2, 7 y 8, ¿me ayuda alguien, por favor? Vida eterna Adelante. a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué tremendo. Aquí vemos los resultados de conocer la palabra de verdad o de no conocer la palabra de verdad. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces vemos estos dos resultados, el que conoce la verdad y el que no conoce la verdad. Si nosotros, amados, estamos caminando en obediencia a la verdad, a la palabra, entonces conocemos la verdad. ¿A quién estamos nosotros reflejando? ¿A quién estamos nosotros exaltando o alabando, dándole honor y gloria cuando caminamos en la verdad? A Dios, a Dios. Entonces nos dice, busquen gloria, honra e inmortalidad, porque es Dios mismo que nos llena, que nos bendice en estas palabras, en estas formas. Y bueno, ya se está acabando la hora, amados hermanos, pero yo quiero que acaben ustedes de leer en su casa. El cuarto punto es importante porque el cuarto punto dice que una forma que yo puedo pues reflejar, dar testimonio, respuesta a la veracidad de Dios, es compartir la verdad de Dios con otros. Deberíamos compartir la verdad de Dios con otros. Dice, la verdad no es solo para nosotros personalmente,
ni nuestra obediencia debería ser nuestra únicamente, nuestra única preocupación, sino amamos verdaderamente a los creyentes y al mundo a nuestro alrededor. Entonces debemos compartir la verdad de Dios con aquellos para que también vivan conforme a la voluntad de Dios. Y aquí empieza a decirnos el Salmo 40, pero ese es el punto, que tú y yo estamos llamados a mostrar la verdad de Dios, a obedecer, a leer, a enseñar, a aprender la verdad de Dios, estudiar la verdad de Dios, a orar para que Dios nos ayude a entender su verdad. Luego lo tercero que dijimos fue que debemos obedecer a la verdad de Dios, obedecer y gozarnos con los que están obedeciendo, caminando en la verdad de Dios. Y el último que van a hacer en su casa, deberíamos compartir la verdad de Dios con otros. Y creo que este punto es muy, muy, muy importante. Compartir la verdad, compartir quién es el Señor, cuál es la verdad, quiénes somos nosotros gracias a esa verdad, cuáles son las promesas que Dios ha puesto en nuestros corazones gracias a la verdad. Pero bueno, la respuesta que el Señor nos está pidiendo es que andemos en la verdad, que busquemos la verdad, que anhelemos la verdad, y no deben quedarse en palabras. Esto no está bien si se queda solo en palabras, no está bien si solamente es una lección. Esto debe transformar nuestra vida. Esto debe cambiar nuestra manera de conducirnos y de responder a los problemas cotidianos de la vida. Sí, hay muchas situaciones donde tú y yo no hablamos verdad, mentimos, nos justificamos, no es correcto. Dios nos habla y nos está pidiendo que estudiemos, que caminemos, que andemos en esta verdad porque nos ama y quiere las bendiciones para nuestra vida. Él quiere que tú y yo seamos dignos representantes del reino de los cielos. Y para eso necesitamos no solo comprender, sino poner en acción como lo hizo Esdras, ¿no? Está una gran lección para nuestras vidas. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quiero comentar una cosa más rapidita. Cuando nos insta la palabra y ahora nos recuerdas tú a través de esta enseñanza que nosotros somos defensores de la verdad. Nosotros hacemos apologética. El apóstol Pablo, si lo vemos actuar, todo el tiempo estaba contendiendo, pero contendiendo por la verdad. Y él siempre hizo hincapié en que nosotros íbamos a discutir y aprender a discutir la verdad. Es decir, nosotros no vamos a contender por cualquier cosa, sino con la verdad. ¿Qué significa esto? Significa que solo lo que ha salido de la boca de Dios es verdadero. Y la verdad es que estamos en Cristo. Y la verdad es Cristo. La defensa que el apóstol Pablo hacía era que la gente estaba negando a Cristo. Afirmaban la bondad de Dios, pero no en Cristo. Y creo que este trabajo que estamos haciendo, yo los animo a todos a perseverar, porque conocer a Dios, como lo estamos conociendo en su carácter, solamente conociéndolo vamos a saber lo que es verdadero de lo que no es verdadero. Y me estaba recordando del libro de Job. En el libro de Job, si ustedes recuerdan, sus amigos hacen muchos comentarios sobre lo que le estaba pasando a Job, no sé si se acuerdan, y cada uno da su opinión. Unos decían, bueno, esto te está pasando porque te portaste mal. Otros decían, bueno, si estuvieras bien con Dios, Él vendría y te libraría. Otros, es decir, cada amigo dijo lo que bien le parecía y estaban diciendo mentiras. ¿Y por qué decían mentiras? Porque no conocían a Dios. Entonces, eso es un punto muy importante. No es suficiente que nosotros leamos la palabra, necesitamos que la palabra nos hable a través de conocer el carácter de Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Job hubiera conocido a Dios como lo conoció después en el capítulo 42 cuando dice de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? No lo conocía. Por lo tanto, cuando vino la prueba, Job hubiera sabido que era Dios. Y cuando venía lo difícil, en lugar de ir y consultar con sus amigos, el conocimiento de Dios le hubiera revelado la verdad de lo que estaba pasando. Y nuestras vidas necesitan que nosotros
le digamos a lo que está pasando la verdad. Pero si no conocemos a Dios, vamos a estar como Job, indagando, cuestionando, suponiendo, dejándonos alimentar de opiniones externas. Y entonces quizá algunos de nosotros en este momento están oyendo que lo que te está pasando, ay, es que seguramente que Dios está enojado, cuando sabemos perfectamente el Dios que tenemos. Pero esa es la verdad a la que concluye una vida cuando ha conocido a su Señor, cuando ha conocido a Dios. Entonces, esto es muy importante. La respuesta que tenemos que dar ante que Dios es verdadero es que me urge conocerlo. Dice Pedro, en 1 Pedro, dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso me encanta, porque imagínate, por la obediencia a la verdad es que nosotros podemos purificarnos nuestras almas, ¿no? Iber, por favor. Fíjese que yo he estado como haciendo un conocimiento, una reflexión en estos últimos tiempos de algo que a mí me está impactando. Yo creo que siempre o muchas veces hemos escuchado esa idea de que hay pecados chiquitos y grandotes. Creo que a todos nos ha pasado y hemos escuchado y a lo mejor hasta lo hemos hecho, ¿no? Que hay mentiras grandes y mentiras chiquitas. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta actualmente? Que de verdad me mueve, y ahorita un poquito con lo que estaba diciendo la pastora, es que en la sociedad ya está cayendo también en una dinámica de que hay verdades chiquitas y hay verdades grandotas. Yo no sé si lo han visto, se han percatado de eso, pero ya está pasando, o a lo mejor ya tiene rato, ¿no? Verdades chiquitas y verdades grandotas. Si la verdad es chiquita, pues entonces sí tiene importancia, entonces, no, al revés. Si la verdad es chiquita, entonces no le damos mucha importancia, pues, no pasa nada, ¿no? Independientemente para qué sea la verdad. Pero si es una verdad grandota, entonces sí le damos importancia, entonces sí la tomamos en cuenta, la practicamos. Nuestra sociedad, o al menos en el ambiente en el que yo pertenezco, y también además viéndolo con cristianos y con no cristianos, se está dando ese fenómeno, esa situación, ¿no? Ya estamos también, a la verdad, ya la metimos igual que como el pecado y la mentira, chiquitas verdades y verdades grandes. Entonces yo creo que es algo que nos está llevando como sociedad a un deterioro, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, pues, yo creo que la verdad no debe ser ni grande ni chiquita, simplemente es la verdad y punto, ¿no? Y hay que ejecutarla, llevarla a cabo y respetarla. Muchas gracias, Iber. Y sí, es totalmente así es. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres, ¿no? Y luego nos invita a santificarnos en su palabra. En su palabra dice, mi palabra es verdad. También dice la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo y la fe en la verdad es que nosotros somos santificados. Es tan importante la verdad, es tan importante para nosotros como representantes del cielo vivir y caminar en la verdad, que este mundo, y bueno, al referirnos a este mundo sabemos que es este sistema contrario a la voluntad de Dios. Obviamente está en contra de todo esto, ¿no? Obviamente está enseñando lo contrario, pero nosotros tenemos un llamado, a nosotros no nos es permitido, a nosotros en verdad es un llamado importante que la Iglesia de Cristo se levante en verdad, a vivir y a representarlo a Él en verdad, porque el mundo lo necesita, porque la gente lo necesita, necesitamos hacer la diferencia, y esta es una gran oportunidad para todos nosotros de hacer la diferencia, caminando, buscando, viviendo en la verdad. Así que es un llamado, amados hermanos, a hacerlo. Vamos a orar porque ya está, ¿les parece? Amado Padre, Dios poderoso, toda la gloria es para ti, amado Señor. Te damos gracias por tus enseñanzas, gracias, amado Señor, porque nos enseñas a caminar, nos enseñas, Señor amado, a depender de ti, sabiendo que en ti encontramos todo lo que es bueno, verdadero, justo, puro, amable, honorable en este mundo, Señor amado. Y entendemos el llamado, entendemos, Señor, que tú quieres hacer una diferencia por medio de tu pueblo, de tu iglesia, en este lugar que está en verdad perdido, que hay mentiras por todos lados. Así que hoy, Padre, nos levantamos para hacer esa verdad que pueda transformar nuestros lugares donde nosotros nos relacionamos, amado Señor, y así impactar a la gente en tu nombre y que sea para tu gloria, amado Padre. Y ayúdanos a entender, ayúdanos a meditar en el costo que tiene la mentira en nuestras vidas para que la desechemos, amado Señor. No hay nada bueno, Señor. Aparentemente podríamos salirnos con algo que nos conviene, pero no nos conviene, Señor.
a la larga y en nuestra paz, Señor, nos va a lastimar, nos va a afectar y no es correcto. Así que ayúdanos a tomar decisiones que te glorifiquen, que sean santas, que te exalten a ti, amado Padre. Te doy gracias por mis hermanos. Bendice a todos los que están conectados, amado Señor, y te doy gracias por su perseverancia. Te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y nos estás moldeando a tu imagen. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias.